va? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Viejos son los Trapos. Hoy vamos a hablar sobre prejuicios y verdades del sexo en la tercera edad. Sostienen muchos expertos que la sexualidad está presente a lo largo de toda la vida, ¿sí? Sin embargo, todos sabemos que a cierta edad o se pierde o baja el deseo sexual. Hay una película que se les recomiendo que se llama La Buena Esposa, de Glenn Close y Jonathan Pryce, que ambos tienen 70 años en la vida real y comienza con una escena de sexo entre ellos. La gente en general, dijo Close, la protagonista de la película esta, entiende y cree que sigue siendo sexualmente activo hasta que te morís. Esto es lo que dice la protagonista. En una entrevista que le hicieron al The Guardian, el diario inglés. El tema es que esta película critica y retrata muy bien cómo es el sexo para los adultos mayores. Tema delicado. Hay un montón de mitos, hay un montón de prejuicios que hablan sobre que los mayores, hablamos 60 para arriba, insisto, digamos, no tienen más ambición ni apetito sexual. Esta es la realidad. Y sin embargo, expertos dicen que hay que desterrar la idea de que a los viejos no les interesa el sexo. Esto de viejos lo vamos a hablar después, ¿no? Porque los viejos son los trapos. Sin embargo, los especialistas en gente mayor hablan de viejos. ¿Quién habla de viejos? Walter Hedin, que es psiquiatra y sexólogo argentino. Le recomiendo a Walter que no hable más de viejos, que hable de gente mayor. Tanto hombres y mujeres en la madurez de la vida pueden encontrar en el despliegue sexual un motivo para sentirse más saludables. No olvidemos que el placer sexual refuerza la confianza, el humor, y es un instituto y a su vez un estímulo para generar proyectos. Atención con esto, porque hay un mito en serio que a la gente mayor no le interesa más el sexo, y no es así. Las funciones sexuales pueden bajar, pero no desaparecen. Al envejecer, la piel se arruga, la visión disminuye, el hígado y los riñones se vuelven perezosos, el sueño se acorta y los músculos se reducen. En las mujeres llega la menopausia y con ella la baja de estrógenos. En los hombres baja la producción de testosterona, lo que provoca diferentes síntomas. Pero los cambios hormonales no justifican que muchas personas mayores dejen de tener sexo. En la mayoría, la creencia o el mito de que la madurez puede prescindir del sexo es más fuerte que cualquier condicionante orgánico. Atención, es un tema de prejuicios, no es un tema orgánico. Santiago Cedrés es médico internista y sexólogo, presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología. Él concuerda con que el ser humano es sexuado desde que nace hasta la muerte. Lo que va cambiando es la forma de manifestar dicha sexualidad en diferentes etapas. Para Cedrés, los grandes prejuicios, los mitos, las falsas ideas que tiene la sociedad acerca del envejecimiento tienen gran influencia en el modo en que las personas de edad avanzada viven y ejercen su sexualidad. Una de las principales creencias falsas es considerar que en esta etapa reina la pasividad, el desapego afectivo, la autoexclusión, la enfermedad, la incapacidad de vivir la sexualidad. Todas estas ideas, dice, son sin sustento veraz, son una cuestión cultural que tiene como único producto una actitud negativa hacia la sexualidad en la edad adulta, sostiene Cedrés. El especialista cuenta que a medida que pasan los años, en la persona cambian los inductores sexuales y aún las fantasías, y aclara que esto depende mucho de cada estructura psíquica, del estilo de pareja y del tiempo que llevan juntos. A veces juegan alteraciones hormonales que les juegan en contra del deseo y la libido, explica, pero no todo es físico. También pueden decidir elementos emocionales como la depresión, de involución, que puede aparecer por distintas pérdidas, la juventud, el estatus, la potencia sexual o la desaparición de seres queridos. El sexólogo explica que el mantener relaciones sexuales exige del organismo lo mismo que la realización del ejercicio leve y advierte que se debe consultar al médico siempre antes de tomar fármacos, ojo con el Viagra, que manejan la erección si no están contraindicados. Casi todas las enfermedades médicas repercuten en forma negativa sobre el funcionamiento sexual, pero una situación especial es la afectación sexual del varón luego de una enfermedad cardíaca. El simple hecho de saberse enfermo del corazón o que es sobreviviente de infarto, que pudo haber sido fatal, genera una minusvalía
en el paciente que repercute en su seguridad sexual. En cuanto a las diferencias que puede haber entre hombres y mujeres de la tercera edad que no tienen parejas estables, Cedrés afirma que ellos sienten más libertad que ellas a la hora de tener sexo. Repito, ellos sienten, mayores de 60 años, más libertad que ellas a la hora de tener sexo. Y lo atribuye a la forma de educación y patrones culturales de cuando fueran educadas esas personas. Es interesante, digo, ver cómo evoluciona la idea esta, ¿no? Porque está muy arraigado culturalmente, y en Argentina es así, esto de que después de los 60 se acabó el sexo. Con el retiro de la actividad laboral se producen cambios psicológicos que hacen que la autoimagen y el valor de sí mismo disminuya. A esto, los estereotipos sociales no ayudan mucho en la medida que niegan la posibilidad que la persona mayor mantenga su vida sexual activa, ya sea catalogándolo de ridículo o aceptando solamente la sexualidad en el matrimonio mayor. Ojo, ¿no? Que hasta la ridiculez se llega desde el punto de vista de la visión del estereotipo. El especialista señala que hay un amplio grupo de personas para el cual el primer problema es no tener pareja estable y además carecer de espacios sociales para favorecer el intercambio. Cedrés, el especialista que consultamos, señala que más allá que hay investigaciones, es curioso observar que los estudios se basan solamente en la actividad coital. Ojo, que Cedrés dice que en esta etapa la relación de amor de pareja se transforma en parte fundamental de la vida, porque está comprobado que los años de convivencia no menoscaban la intimidad. Muy por el contrario, los abrazos, los besos, las caricias ofrecen una nueva dimensión a las personas en esta etapa. La frecuencia sexual disminuye, pero los sentimientos, afinidades e intereses se fortalecen. Adriana Martínez Acuña, psicoterapeuta cognitivo-conductual, está de acuerdo en que el concepto de sexualidad, por lo general, se confunde y se reduce a las relaciones sexuales. Por lo tanto, añade, la sexualidad es un aspecto inherente al ser humano, que está presente en el transcurrir de la vida, impacta en el bienestar y en la calidad de vida. Dice que hay mitos y prejuicios que van incorporando en forma tácita, derivados de la cultura y sin cuestionamientos, que suelen reducir la sexualidad a relaciones coitales, lo que limita la vivencia del poder, la intimidad, la comunicación y el encuentro del otro a lo largo de la vida. Pero cada persona es el resultado de su propia historia de vida. Por eso la vejez se construye a lo largo de toda la vida y es consecuencia de lo vivido. El resultado no depende tanto de la edad, aunque a ella, sin duda, vayan asociados cambios fisiológicos, psicológicos y sociales importantes. Una historia sexual satisfactoria es uno de los factores claves para la sexualidad plena. Bueno, agregamos un tema y les quise leer textualmente, porque no es un tema simple. Y no se trata de gente grande respecto a su pareja o a parejas de edad mayores de 60 años. Se trata también de parejas con hombres de edad superior y mujeres menor, bastante menor, o de mujeres bastante mayor, menos los casos, que su pareja masculina menor. En general, la realidad indica que en la medida que se entienda que no solamente es coital el tema del amor y el tema del sexo, y se entienda que ya en la edad mayor, aparte de lo coital, en la medida de lo posible, y con la ayuda de alguna sustancia médica, por ejemplo el Viagra, está lo que es la relación, el afecto, el sentimiento, las caricias, que hacen al amor mismo. Una ayuda simplemente para entender que no todo se acaba a los 60/70 años. Siguen las cosas, hay que buscarlas, hay que producirlas, no rendirse. Vamos a ver qué es lo que dice el amigo Juan y después pasamos a Alberto Martí. Y estábamos charlando sobre el tema del amor después de los 60, ¿no? Decime, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Ustedes hoy yo creo que tienen prioridad absoluta en el tema del sexo, ¿no? Incluso confunden que el amor es sexo nada más. Esta es mi opinión. ¿Cómo se ven, ya no a los 30 años, a los 60 años en cuanto al furor sexual? ¿Cómo va a ser? ¿Qué idea tienen y piensan en eso? ¿Cómo es la historia? Yo creo que la gente... Pará, sí. ¿y cómo habilitan a la gente de esa edad como a los tener vemos. sexo? ¿Cómo lo ven ridículo? ¿Lo ven normal? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo lo ven ustedes? Voy a empezar por la segunda parte. Dale. Hay muchas veces que en nuestro grupo de amigos, en nuestra generación, ¿no? Digamos, preguntamos, nuestros viejos, con los que están juntos, por ejemplo, estarán, no así cuando, por ejemplo,
el padre está con una chica más joven porque uno piensa que tiene mucha más actividad sexual. Motivación. Es algo por ahí desde el prejuicio, desde lo adquirido, pero no cuando es así, no es así en que no es... No solamente no más joven tenga más sexo. No quiere decir, o sea, no es No necesariamente. Bueno, pero padres, me ha pasado mucho de padres que siguen juntos y que nos preguntamos, che, por ejemplo, Beto o Jorge, estarán, es como y es medio tabú. En el 2019, ya casi terminándolo, hablamos de eso como que el sexo se puede hablar de todo el mundo, en cualquier lugar, lo ves en internet, lo ves en todo lado, pero cuando es de los padres es como, mejor ni pregunto. Entonces es como no sé todavía por qué sucede eso, de que nos genera como un miedo preguntar, o a los padres mismos transmitirlo también, porque realmente por ahí los hijos saben algunas cosas de los padres, de trabajo, de su grupo de amigos, de su grupo de no sé, de ir a la cancha, de distintas actividades. Ahora, ¿tendrá sexo mi viejo? Y eso yo no sé si está bien o está mal que el hijo lo sepa. Digamos, cuando somos chicos, me parece que es innecesario. Cuando entramos en adolescencia, más o menos se puede explicar, pero ni aún en la adolescencia está hablado el tema. Es como que no se hablan. Y eso siempre pregunto, ¿por qué los padres no hablan? No digo que todos los días en la comida el tema tenga que ser, estuve con tu mamá en el lavadero o en el cuarto, no, porque me imagino que eso no. Pero es muy tabú el tema. Y cómo nos imaginamos nosotros, me parece que en muchos casos no vemos, más allá del que dirán o por decirlo, la realidad de esa edad. No nos imaginamos esa edad. Ese es el problema. En todo lo que proyectamos, en todo lo que llevamos adelante, que es un gran error, obviamente, creemos que no va a llegar. Como creíamos que no iban a llegar los 30 años que hoy tengo, 31, mirá, hasta diciéndolo no lo quiero aceptar. Y así seguimos pestañeando y sigue pasando el tiempo hasta que lleguemos a ese momento. La verdad, también por lo adquirido, hablar de algo que no vivimos es muy difícil, pero creo que sí baja la intensidad y va por otro lado. Creería yo, ojalá llegue ese momento y siga teniendo las mismas ganas que tengo hoy a los 31. Lo dudo. Si vos tenés una relación a esta edad, ¿no? Que no es explosiva sexualmente, ¿la descartás como futuro? No, de hecho te diría que... O se va equilibrando que el amor es sentimiento, caricias, gestos, besos, no solamente con los genitales. Yo creo que cuando uno decide estar en pareja, de novio formalmente, no salir y verse y solamente darle más foco a lo sexual, entra mucho en juego todo lo otro, que es la compañía, el proyectar, el pensar juntos, en formar una familia, siempre teniendo el sexo como un punto importante, pero creo que hay momentos de la vida, momentos en que por ahí el sexo disminuye y no tiene que ser un problema. A ver, cuando disminuye el sexo empieza a haber una tentación con otras personas, porque ¿qué es lo que pasa? Se pierde el deseo con la pareja, pero no con el resto de las personas. Si eso trae un conflicto, sí, tratemos de mejorarlo. Pero hay muchas veces, por ejemplo, amigos que son padres que automáticamente descartan el tema del sexo durante un año, o muy aislado, porque te dicen, no, bueno, pero ahora... O durante el embarazo. O durante el embarazo, otros que les gusta mucho también, sí, en el caso claro. que sobre todo la mujer, muchas veces he escuchado que embarazada por ahí tiene hasta más ganas, pero sí es cierto que cuando uno, por lo menos a nuestra edad, ya no es tan así, ¿viste? Vos me arrancaste diciendo el sexo es todo para ustedes. Yo creo que la edad para el sexo así de no importa casi con quién, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, es más 18 años, por ahí hoy ya es un poco antes, 16, 18 años hasta los 20 y pico, 27, 28. Ya a los 30, si te agarran pareja, en realidad es un grado de madurez también. El inmaduro va a tener ganas de tener sexo todo el tiempo con quien sea, y uno que si encuentra una pareja y ve otras cosas, logra, viste, ese clic que decís, bueno, antes yo era un desastre y ahora estoy viendo otras cosas, me parece que puede darle o bajarle un poco el valor del sexo, viste. Muchas veces decir que uno tiene sexo es como también hablar bien de uno. O sea, yo estoy con mi pareja todos los días, tenemos sexo. ¿A quién le importa primero? ¿Vos viste la aplicación esa que hay que te dicen cómo sos de viejo? Sí, el FaceApp. ¿Cómo te ves vos llevado a cómo sos de viejo con esa aplicación? La aplicación igual es bastante beneficiosa. Con tu actual, depende para quién, sí. Con tu actual novia llevada a esa aplicación de viejita. No de viejita, perdón, de gente mayor.
¿Cómo me imagino en ese Claro, momento? ves las dos secuencias. Sí. Y es La- difícil, la verdad que es difícil. Es difícil porque uno ve gente más grande con sus padres o con los padres de nuestros amigos o en distintos lugares y no logra imaginarse estar ahí. Es lo que te vuelvo a repetir. Uno debería ser más estricta la educación a la hora de decir todos vamos a ser viejos. ¿Por qué? Porque somos jóvenes y a la persona grande ya se la ve como, hoy porque estamos hablando de esto, que no tiene sexo, por otro lado que ya no tiene movilidad, que ya empieza a ser una carga. Toda la vejez o el camino a la vejez, el joven la ve como negativa. Entonces no se imagina, no proyecta esa situación. En el Face Up lo proyecta solo ahí porque es divertido, por una cuestión de a ver cómo llego, si llego con pelo, si llego con más canas, si llego con manchitas en la cara o no, pero hasta ahí llega, después no me hablés de realidad, pues nadie quiere envejecer, y menos lo de nuestra edad. Cuando crees que sos superpoderoso, pensás que podés trabajar 1000 horas, podés estar con tus amigos, podés estar con tu novia, podés estar haciendo deporte, podés hacer todo, no te imaginás. Y otra cosa, eso porque es por el miedo a que va a pasar. El simple miedo de saber qué va a pasar, como le pasa, bueno, en nuestros casos yo te veo a vos y veo que voy a ir camino a eso y hoy digo, falta un montón. Sí, perdón, ¿eso qué vendría a ser? Que lo dice el documento, no es opinión, es dato. Sí. Y bueno, todos vamos a seguir creciendo, pero te lo vuelvo a repetir. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años que una mujer de la facultad me dijo, vas a pestañear y vas a tener 30. Y la sensación mía fue, ¿qué huevada está diciendo? O sea, lo que falta para eso. Lo que falta, o sea, o sea, para mí era como una fantasía pura. Yo hoy tengo 30. Y sí voy aprendiendo que así voy a pestañear y voy a tener 40. Entonces, por eso, cuando uno logra ver eso, empezás a disfrutar un poco más de todo y que no todo sea una Cuanto vorágine. más decís eso, lo dije en el bloque anterior, Sí, eso escuché. de que qué rápido que pasa la vida, Mm. más viejo te estás poniendo, Y bueno, más grande te estás poniendo. Totalmente, yo no tengo duda de que estoy más grande. No tengo ningún tipo de duda. Lo que sí, me parece que lo que hablabas de las dos preguntas que hicimos al inicio de esta charla es que los jóvenes, o por lo menos los que están viendo, o los padres de los jóvenes también, si están viendo en familia, que hablen un poco más del tema sexual sin que sea tan tabú, porque me parece que eso también ayuda a visualizar un futuro que no es grave, o sea, que no es malo. El joven visualiza al señor o a la señora de la tercera edad como algo malo. Y mismo también el mensaje del de la tercera edad baja como diciendo aprovechá tu edad porque somos a ver, después se termina todo, ¿viste? El mensaje del que tiene mayor edad o mayor experiencia también te habla con un tinte negativo de aprovechar porque se te termina todo. Entonces, ese mensaje para mí hay que empezar a cambiar. Esto también se termina. Bueno, una pena. Vamos con Alberto Marte. Muy bien, charlábamos recién del amor después de los 60, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la sexualidad después de los 60. Contanos un poco, ¿cómo es esta historia? Ya no te pido psicológicamente que me digas qué es lo que piensa la gente, porque ya lo dijimos eso, ¿no? Hay un preconcepto que parecería que se borra el concepto de amor o de relación sexual después de los 60 años, cosa que de ninguna manera es así. Pero contanos médicamente, ¿hay algún tipo de limitación? ¿Hay una disminución? ¿Cómo es la historia del apetito sexual, ¿no? Limitación no, o sea, la sexualidad, como bien dijiste vos, es un aspecto fundamental en la vida del ser humano y se va dando de forma diferente en las diferentes edades y las diferentes personas, porque hay estilos, digamos, hay gente que es más monógama, gente que tiene diferentes experiencias, que se estimula con una cosa, con otra, en la juventud y en la vejez. Nosotros, los médicos, sobre todo los médicos generalistas, tendemos a preguntar este tema porque es tan importante como, por ejemplo, preguntar del sueño, como es la sexualidad. Y lo solemos preguntar muy concretamente, ¿no? Vamos a preguntas muy directas para ver los distintos aspectos, ya sea si es una mujer o un hombre. Por ejemplo, bueno, tiene deseo sexual, el deseo es un aspecto central. El deseo se puede modificar por muchos aspectos. Cuando vos sos mayor, te van pasando muchas cosas de salud general que te diría que una de las cosas que primero tocan es la sexualidad. Te enfermas de cualquier cosa y la sexualidad rápidamente se ve afectada, ¿no? Porque perdés el deseo por eso. Entonces, siempre tener en cuenta todos los aspectos generales de la salud es importante. Hay muchas cosas generales, por ejemplo, el fumar es negativo para la sexualidad, la obesidad es negativa para la sexualidad,
Hay un tema que puntualmente es la cantidad de pastillas de medicamentos que tomás. Los medicamentos es tremendo. La hipertensión, por ejemplo, los beta bloqueantes son medicamentos que afectan la sexualidad. Los medicamentos, algunos medicamentos de la próstata, por ejemplo el finasteride u otros medicamentos, pueden afectar el deseo. En las mujeres, aquellas que tuvieron cáncer de mama, cuando toman tamoxifeno o otros medicamentos similares, también producen una disminución de los estrógenos y afectan la sexualidad. Los antidepresivos, que es muy frecuentemente utilizados, te dificultan llegar al orgasmo, que es otra pregunta, porque a veces la persona dice, no, yo tengo deseo, empiezo la relación sexual, pero no puedo terminar, ¿no? Y por ahí es que está tomando un medicamento que es un antidepresivo que le dificulta, digamos, eyacular y terminar, ¿no? O en la mujer también, ¿no? No puede terminar la relación sexual. Vos sos médico gerontólogo. Sí. ¿Qué te dicen las mujeres, qué te dicen los hombres en cuanto al tema este? ¿Hay Bueno, apetito realmente sexual? Sí. Porcentualmente, digamos. ¿Mantienen el mismo apetito que porcentaje? ¿No tienen una relación, ningún porcentaje? ¿O depende de la persona y de la circunstancia? Hay personas de más de 90 años que tienen incluso relaciones sexuales, porque hay, como vos bien comentabas en tu charla, hay todo un cambio en la relación sexual que muchas veces es la ternura, el afecto. Hay veces que la sexualidad es la salida, es el encontrarse, el tocarse, el hacerse un masaje, darse un abrazo, un beso. Sí, exacto. Todo eso pasa por un lado sexual, pero aún personas de más de 90 años tienen penetración y hay encuentros en instituciones, ocurre mucho eso, que se encuentran en la habitación y, digamos... ¿Cómo juega el Viagra en todo esto, el Viagra masculino, ¿no? Y el Viagra tiene un papel muy importante en lo que es la erección. Viste que el efecto de el sildenafil, que es la droga esa y otras similares, tiene un efecto que mejora la erección un montón, pero no mejora el deseo, pero sí la erección. Entonces, o sea, a ver, para que quede claro, el Viagra, o distintas marcas que haya médicamente hablando, lo que te facilita es la erección, pero no te mantiene el Viagra la erección si no hay deseo y gusto. No, también lo mantiene más. Con los años, una de las cosas que acontece es que cuesta más obtener la erección inicial, pero también otra cosa que acontece es que en el medio de la relación sexual la erección pierde fuerza. Y eso es lo que pasa habitualmente en los mayores. Exacto. Pero cuando vos tomás medicamentos para la erección, mejora eso. Mejora. Pero yo lo que quiero decir, Alberto, es el Viagra te ayuda a la erección, pero si no hay deseo sexual, no hay más erección. No tenés erección, exacto. Por eso requiere todo un... O se termina la erección. Así es, sí. Requiere todo un approach. Por eso la actividad sexual tiene toda una serie de etapas. Una etapa preliminar, que tiene mucho que ver con la cabeza, con la salida, con el tomar algo, con el conversar, con diferentes estímulos que uno puede encontrar, la previa. Después tenés la excitación, que por ejemplo las mujeres muchas veces tienen dificultad para excitarse, ¿no? Lleva más tiempo que el hombre. Y el hombre se cansa de prepararla. Claro, sí. O a veces lo evita. Claro, pero tienen a veces un timing un poco mayor, ¿no? Entonces es importante llevar ese tema, ¿no? Ese tiempo. También hay un tema con la lubricación, que ese es un problema más de las mujeres. Claro. Sí, porque al disminuir los estrógenos o con alguna de estos medicamentos que hablamos, a veces falla la lubricación. Pero la lubricación, la verdad que hay tanto unos productos en base de acuosos como a base de estrógenos en otros casos, que mejoran muchísimo la lubricación. O sea que es un tema muy fácilmente solucionable, ¿no? Así que eso yo siempre recomiendo a las mujeres que lo hablen con sus médicos de confianza y que pidan un elemento para lubricar. Porque es un tema difícil de hablar, por tu experiencia, ¿no? De hablar entre la pareja grande, este tema. Y por ahí más una cuestión cultural. Supongo que las generaciones nuevas van a tener más facilidad, ¿no? Para conversarlo. La utilización, que ya alguna vez lo hemos conversado, de adminículos
en la relación sexual, Juguetes. ¿no? En juguetes sexuales. Y eso muchas veces hay parejas que con eso andan muy bien, otras no les entra dentro de su imaginario eso, ¿no? Hay también muchas veces que hay análisis que pueden determinar, por ejemplo, un hombre que está muy debilitado físicamente, que tiene decaimiento emocional, puede tener la testosterona baja. No es algo tan frecuente, pero en algún caso puede acontecer y de suplir la testosterona puede mejorar. Ahora hay una moda, no sé si habrás visto en revistas y eso, que también hay unos devices que dicen para las mujeres que les dan un poquito de testosterona porque para mejorar el deseo. Eso no está claramente todavía estudiado. Con la testosterona, el beneficio de usar testosterona existe cuando realmente te falta. La testosterona mejora un poco, mejora el deseo, mejora un poco la erección, pero tampoco es la panacea, ¿no? Mejora la osteoporosis. La relación desgasta el deseo. Te pregunto esto porque hay gente grande que hacen pareja nuevamente con otra mujer, ya sea más joven o no, pero que readquieren el deseo con la nueva pareja, un poco diciendo ya con mi mujer anterior no pasaba nada. ¿Cómo se trata de esto? Y sí, algunos sexólogos, yo alguna vez escuché eso, que le recomendaban a alguna mujer, dicen, no, usted tenga otras experiencias. Es que algunos dicen que para estimular. Me van a matar la pero por ahí eso queda. Porque, pará, déjame decirte esto. Algunos, yo voy a decirlo porque estamos acá, tenemos que decir lo que pensamos. Que, yo no comparto esto, pero muchos lo dicen, que la escapada de la pareja, tener relaciones el hombre afuera, ayuda a la pareja formal porque le da más fantasía al hombre. ¿Esto es así? Algunos lo pueden recomendar. Lo que pasa es que entramos en un terreno que es muy todo vale la ¿no? relación sexual. Esto, por ejemplo, que acabamos de decir. En algunos, no sé si vale, pero que pasa en algunos casos, pasa. Y después hay muchas desavenencias. Hay veces que hay parejas, un marido y una mujer, llevan 50 años de casados y el hombre quiere tener relaciones, la mujer dice que la tiene podrida o a la inversa es más rara, ¿no? Tiene podrida al marido por pedirle eso. Claro. Dice, yo ya lo veo que tiene los ojitos a la noche así, eso? Brillantes, y dice, ya me imagino Ya lo sabe que que el ojito brillante es Lola. Claro, y entonces dice, no sé cómo decirle que no. Ahora, eso a los 50 años casados no sabe cómo decirle que no. No tiene que decirle que no. Tiene que tratar de mantener con una relación que los lleve los dos a una satisfacción. Y bueno, no a ver, buscar la excusa para decirle que no. Pero es parte de un acuerdo que a veces Claro. no es fácil. Por eso digo, ¿no? la pregunta inicial, ¿por qué es tan difícil hablar de esto? Hablar de sexo cuando se tuvo sexo toda la vida con esa persona. Porque hay grandes diferencias entre los deseos entre las personas. Entonces algunos quieren una cosa y otros quieren otra, ¿no? Se acabó el tiempo, este tema nos lleva siempre mucho tiempo. Gracias, nos reencontramos la semana que viene. Bueno.